Noches a todos, gracias por la espera. Em, Voy a ser muy breve y le dejo al doctor Enrico su disertación. La actualización normativa es una preocupación permanente de las autoridades de este colegio y, por supuesto, de la Comisión de Asuntos Penales y de los institutos vinculados con el derecho penal, de ciencias penales y de derecho procesal penal. Estamos frente a un cambio que va a significar y tener una enorme trascendencia y repercusión en el ejercicio diario de la profesión. Y bueno, por supuesto queremos estar a la altura buscando todas las herramientas para nutrirnos de los conocimientos necesarios para que nos alcancen o nos toque el momento del cambio con el nivel más alto de cercanía sobre la información disponible. Todos estos sistemas nuevos, como ya lo vimos con el proceso acusatorio y el cambio del proceso penal, se van construyendo al andar, pero la experiencia previa que podamos tener, o sobre todo extraer la verdadera voluntad del legislador, los problemas que nos trajeron hasta acá, le dan una enorme relevancia, ¿no? Y bueno, por eso nos pareció muy importante y saludo la iniciativa de la doctora Viré y de toda la comisión ¿no? de ir a la raíz de quienes empezaron a discutir esto desde el vamos. Así que, bueno, espero que sea de utilidad la charla. Los dejo con Lisandro, que es un amigo de la casa, lo conocemos mucho antes que sea senador, ha tenido una participación activa siempre en la vida del colegio, más allá. ¿Vos estás matriculado en Venado? eh, Matrícula vigente en Venado. Los colegas de Venado también tenemos una relación muy fluida en todos los ámbitos, inclusive ahora hace poco para los venadenses estamos compartiendo se extendió el servicio de entrevistas penales remotas en Venado, una prueba de que trabajamos en conjunto con ese colegio, y bueno, ellos nos lo prestan a Lisandro en esta materia. Gracias, Lisandro, por venir, y bueno, espero que siempre bienvenido a esta que, a pesar de ser venadense, esta también es tu casa, y bueno, lógicamente sos graduado de la Universidad de Rosario, así que nada, un fluido contacto con nuestra alta casa de estudio y nuestro colegio de abogados. Así que nada, gracias por venir, gracias por tu tiempo y bueno, te dejo con el auditorio que es tuyo. Bueno, eh, yo voy a presentar al doctor Lisandro Enrico. Entre 2007 y 2011 se ha desempeñado como secretario parlamentario de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Luego fue electo como senador provincial por el Departamento General López en 4 oportunidades consecutivas. Y en su carrera como legislador ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores y designado por sus pares como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical. Y entre las distintas leyes de su autoría y otras que impulsó sobresalen la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito, la nueva Ley del Código Procesal Penal Juvenil, la Ley del nuevo Código de Convivencia y la Ley de Narcomenudeo, entre otras. El mes pasado también ha resultado ser electo uno de los convencionales constituyentes provinciales más elegidos por el voto ciudadano para formar parte del proceso de la reforma de la Constitución, de nuestra Constitución de la provincia de Santa Fe. Actualmente, el doctor Enrico se desempeña como ministro de Obras Públicas en nuestra provincia. Eh, ¿Querés que yo comience o querés hacer una apertura? Bueno, a ver. Nosotros, yo quería hacer esta pequeña introducción desde el porqué de que a nosotros nos parecía tan importante que Lisandro esté acá en esta comisión. Si bien todos hablan de la implementación de esta nueva ley, qué mejor que traer al impulsor y al propulsor de esta nueva ley para que nos comente cuál era en ese momento digamos, que creo que actualmente sigue estando la actualidad de nuestros jóvenes en esta provincia. Dicho esto, desde la legislación siempre se va a buscar
la protección de estos sujetos procesales particulares, ¿sí? Haciendo hincapié en esto, nosotros partimos del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que todo niño tiene derecho a medidas de protección que su condición de menor requiere, y por parte del Estado, de la sociedad, perdón, de la familia, de la sociedad y del Estado. En ese orden dice la ley. Esta protección especial también tiene raigambre, por supuesto, de nuestra Convención Interamericana de Derechos, que también hace alusión a los cuidados especiales que se tienen que brindar a estas personas o sujetos procesales especiales, vamos a llamar. Estos lineamientos nos marcan cuál es el camino que deberíamos tomar en este proceso penal juvenil. Este trato diferencial o diferenciado, dice también la ley, se lo tiene que brindar, como ya se dijo, a través de un abordaje en primer lugar, de la familia, que tiene que ser el seno del cual tiene que surgir esta primera protección. En segundo lugar, de la sociedad, que también tiene que comprometerse con los derechos de las infancias. Y subsidiariamente, el Estado. Y los órganos estatales que también van a poder brindar esta protección especial que todas estas convenciones, como ya sabemos, imponen. Y para esto se debe implementar también o diseñar en realidad políticas públicas de prevención del delito. Es decir, en pro de mantener a estos niños, niñas y adolescentes alejados de los conflictos con la ley penal, y en definitiva, digamos, lo que tenemos que tratar de proteger es que no ingresen al sistema penal, porque este ingreso justamente es lo que tiene que ser de última ratio. Pero bueno, para eso necesitamos, como decimos, políticas públicas de prevención del delito juvenil, pero con el compromiso de todos los actores, sea familia, sociedad y Estado. Por eso creemos que esta ley, la 14228, como está reglamentada, era sumamente necesaria para que esta provincia además pueda ponerse en coto con también la ley nacional y con las otras provincias, ya que tiene similitudes, por ejemplo, con el sistema provincial de Neuquén y, bueno, con otros también sistemas provinciales. Pero bueno, lo dejo a Lisandro que haga la introducción de cómo fue los antecedentes de esta ley, que nos cuentes cuál fue la raíz de cómo surgió. Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias, realmente. La verdad, para mí una honra que me hayan convocado para esto, que no tiene nada que ver con lo que vengo desarrollando ahora, pero que son los viejos amores que uno tiene de la legislación penal. Y bueno, la verdad que fue la última ley en la que trabajé, ya había terminado el periodo ordinario, yo ya no iba a ser senador, estaba cerca de jurar como ministro de Obra Pública y los últimos días, yo creo que la última sesión del mes de diciembre ya se caía el periodo, se caía la ley, logramos que se vote en la Cámara de Diputados. Esta ley tiene 2012 al 2024, 12 años de lucha, de dificultades enormes. Así que gracias nuevamente y tirar algunas ideas sobre qué pasaba. Florencia me dijo, ¿qué fue lo que inspiró la ley? Básicamente y todo lo que pasó. Miren, en la legislatura de Santa Fe hay 4 o 5 temas que eran tabúes, que no se podía lograr acuerdo político para tener una ley. Uno de ellos era el Código Procesal Penal Juvenil o la ley de menores, como se le decía habitualmente. El primer intento de modificarlo fuertemente fue en el 2012, en la época de Antonio Bonfatti, y no salió siquiera del Ministerio de Justicia, ministro Juan Lewis, y a partir de ahí, 2012, hasta el 2023, te diría yo, 22, la Cámara de Diputados hacía un proyecto de Código Procesal Penal Juvenil con una fuerte carga orientativa, de tipo progresista. En la Cámara de Senadores hacíamos otra ley con otro corte, más, si quieren, para los que son de derecho penal, más funcionalista. Aprobaba una Cámara la ley, la mandaba a la otra no la trataba, y así sucesivamente. Nos mandábamos medias sanciones, pero nunca teníamos la ley. Y en el medio, en el transcurso de todo ese tiempo,
la justicia de menores estaba como está. Yo creo que después te voy a mandar, Florencia, para que vos le compartas el diario de sesiones de ese día. Me acuerdo que dije, la justicia de menores es, o sea, esto fue hace 1 año y medio, es como tener un auto, pero un auto fundido. No existe. O sea, hoy la justicia de menores en Santa Fe son, ¿cuántos jueces de menores ahora en Santa Fe? 12, 11, 9, en toda la provincia, de Tostado a Venado Tuerto. Ellos tienen toda la casuística del delito penal juvenil, del delito de la contravención también. Imagínense que en la casuística policial, los fines de semana, la incidencia de delitos de los partes policiales es cercana al 65 o 70%. Entonces, hay mucho delito cometido por menores de edad. Y la justicia tiene un sistema que era, evidentemente, eh, antiguo, o sea, el juez investigaba, el juez tomaba las medidas, acusaba ante otro juez de menores, que, o sea, no existe el fiscal. O sea, es como que hablamos de otra época. Había que modificarlo. No había discusión, había acuerdo en que teníamos que pasar de un sistema del juez que investigaba a un sistema acusatorio con la oralidad. En eso no había inconveniente. Los problemas se daban cuando vos analizabas los tópicos de la ley. ¿Qué haces con el menor no punible, que comete un delito? ¿Cómo participa la víctima? ¿Qué grado tiene el querellante? Etcétera, etcétera, etcétera. Algunos planteaban a crear un fuero penal juvenil, o sea, jueces de menores, fiscales de menores, defensores de menores. Había muchas puntas sin resolver. Por eso la ley nunca se pudo tratar. Pero yo siempre ejemplificaba la dificultad que tiene, o que tuvo esos 12 años tratar esta ley. Véanla lo que pasa a nivel nacional. Hoy, 2025, en la República Argentina, ¿qué ley penal juvenil rige? ¿Qué ley de fondo rige? La ley 22.268. ¿De qué año es? De 1981. Decreto ley del expresidente Jorge Rafael Videla. Es decir, que en 42 años de parlamentarismo federal consecutivo no se logró una ley ni nueva. O sea, es un tema muy, muy espinoso, con posiciones, yo no digo partidarias, digo posiciones de principios, de miradas ideológicas muy fuertes. Así que imagínense que si en 42 años de Congreso, que pasaron presidentes de todos los partidos, no se pudo modificar la ley penal juvenil y nos rige el decreto ley del presidente Videla, imagínense lo difícil que era a nivel provincial también. O sea que fue muy difícil hasta que llegó un punto que se nos ocurrió crear una comisión bicameral. La única manera de que esto lo podamos tratar es que hagamos una comisión bicameral, diputados y senadores, pero la armamos en un informal, sin reglamento, o sea, voluntad, donde integramos 3 senadores y 4 o 5 diputados. Empezó participando el Poder Ejecutivo, habló del gobierno de Perotti, después ya no participó tanto y, y seguimos avanzando en esa ley. En el medio vinieron las elecciones del 2023 y logramos llegar a tener una ley de consenso donde no era que una Cámara la mandaba a la otra la archivaba porque le mandaba otra ley completamente distinta. Logramos consensuar, me acuerdo esa noche que una diputada no quería votarle la voto clave porque era una diputada que tenía en el bloque 4 diputados y no le iba a votar y no salía la ley, sale afuera al salón contiguo a la Cámara de Diputados, me llaman, yo estaba sesionando en senadores, explicarle que la ley, o sea, tuve que salir para más o menos explicarle brevemente que lo vote con tranquilidad, porque, o sea, había fue muy difícil. Y fue en la última sesión porque se presentó en la Cámara de Senadores y se votó en la Cámara de Diputados. Y bueno, fue un tema complicado, muy complejo, mucho trabajo, pero logramos un cambio muy importante. Creo que a partir, dentro de 22 días, 21 de junio, falta muy poquito, cambia por completo. Es como como el 10 de febrero del 2014, que un día dejó de regir el sistema penal anterior, escritural, y pasamos a tener el sistema. Hubo un día de un año que empezó. Bueno, esto es lo mismo. El 21 de junio arranca. O sea que el 20 de junio a las 0 horas
menor que es aprendido por la policía cometiendo un delito, ya no lo va a pasar al juzgado de menores. El fiscal interviniente va a tener que tomar la causa. A partir de ahí, todo lo que viene. Como todo proceso nuevo, va a haber montones de cosas que prueba error totalmente. Las leyes, esta ley, siempre decimos, no fue la ley perfecta, fue la ley posible. Es muy difícil. Teníamos diputados que presentaban un código procesal penal juvenil que parecía una ley de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el Senado teníamos leyes de código procesal penal juvenil que prácticamente faltaba que bajen la edad de la imputabilidad, cosa que no podemos hacer porque la edad de imputabilidad, como ustedes saben, la fija el Congreso Federal. Tema que se está discutiendo justamente ahora. Bueno, muy complejo, mucho trabajo y finalmente logramos un entendimiento. Trabajó también mucho el entonces fiscal, hoy juez de la Corte, Jorge Baclini, eh, el Colegio de Magistrados, la doctora Herrera, o sea, hubo mucha consulta sobre esto, sobre los borradores que iban y venían y se logró este Código Procesal Penal Juvenil. No voy a aplicar lo que ya saben todos, porque creo que en la gente, entre los que nos escuchan, hay muchos que son operadores del sistema, con lo cual no hace falta que explique la oralidad, el modelo acusatorio. Voy a darles algunas características de la ley, para que vean qué es lo que cambió, o sea, cuál es el nuevo paradigma. Uno, principal, y no perderlo de vista. Hoy, 20, hoy es 20, 29 de mayo de 2025, rige la ley 22.278. Hoy es derecho vigente. Sobre esa ley penal de fondo, cortita, escueta, con una hecha hace 45 años, las provincias tienen que armar sus leyes de forma, sus códigos de procedimiento. Pero hoy tenemos esa ley. Y este Código Procesal Penal Juvenil se tomó de esa ley. Esta ley que se aprobó en el 81 rigió bastante durante toda la década del 80, los 90, hasta que en el 2005 aparece una ley, que es la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061. De alguna manera esa ley, que era para lo que explicó recién Florencia, al hablar, no era una ley penal, es una ley de protección de los derechos de los niños y adolescentes basadas en estipulaciones de la Convención. De alguna manera esa ley congeló, pero no la ley, porque no hay ninguna mención penal. En virtud de esa ley se congelaron las funciones que tenía la justicia penal de menores. Hubo una bajada de línea del Ministerio de Justicia, gobierno de Antonio Bonfatti, es decir, delitos cometidos por menores de 16 años no interviene la justicia de menores, cuando en realidad el artículo 1 de la ley penal juvenil actual, de la ley 22.278, establece que un juez de menores, en aquella época el fiscal no existía, imaginémonos, año 81, no existía el MPA, el Ministerio Público Fiscal, el juez era el que organizaba y hacía todo. Bueno, este artículo 1 de la ley 22.278 sigue rigiendo, lo quiero leer, porque uno de los motivos por el cual nos salió esta ley era porque qué hacemos con el menor no punible. Es decir, el delito cometido por alguien que tiene 15, 14, 13, 12 años, que es un fenómeno instalado, que, paréntesis aparte, convengamos que Argentina tiene uno de los estándares de punibilidad más altos del mundo, de Occidente al menos. La mayoría de los países del mundo empiezan la edad de putabilidad a partir de los 14 años, algunos a partir de los 13, otros de los 12, otros no fijan límite hacia abajo, sobre todo el derecho sajón. Si la persona, sea un niño, entiende que cometió algo que es malo, punible o criminalmente, puede entender lo que cometió o de alguna manera es consciente, es objeto de una intervención penal. Excepto dos países, que somos Argentina y Cuba, Argentina y Cuba, que tenemos la edad de punibilidad más alta, 16 años.
El promedio es 14. Lo que se discute hoy en el Congreso de la Nación es bajarlo a 14 años. Brasil 13, etcétera. Bueno, pero hoy tenemos en la ley, digamos, la ley Videla, pero discúlpeme que pero bueno, el decreto de la ley actual dice que el menor no es punible y después dice, si existiera imputación contra alguno de ellos, o sea, los menores de 16 años, 15, 14, por ejemplo, el que mató al playero el año pasado, si existiera contra alguno de ellos, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento del menor, su padre, tutor y guardador, ordenará los informes, peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y las condiciones familiares. En caso de ser necesario, pondrá al menor en lugar adecuado para su estudio durante el tiempo indispensable. Si los estudios realizados durante resultara que el menor se haya abandonado, falta de asistencia o peligro material o moral, o presentara problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente el menor, por auto fundado. Esto que yo estoy leyendo es derecho vigente. Y hasta donde yo sé, como abogado y legislador, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no derogó este párrafo. Esto rige hoy. ¿Qué pasó? La justicia de menores se corrió. Un chico de 15 años robaba, violaba o mataba. La respuesta era sencilla. La frase conocida por todos los del Servicio de Seguridad. Se los reintegra a sus progenitores, reintegra a sus progenitores. El Estado empezó a desentenderse del delito cometido por los menores de 16 años. Desentenderse, directamente lo manda. Obviamente cuando dice de vuelta a sus progenitores, no nos imaginemos que va a la casa donde está mamá y papá esperándolo para hablar, reflexionar sobre lo que hizo. Son chicos rotos, no tienen hogar, o sea, vienen de situaciones muy difíciles que ellos lo conocen, los mandamos de vuelta a ese mundo de donde vienen, donde fueron faltos de alimento, de amor, de educación, y terminaron en el delito. Pero el Estado hacía así, se lavaba las manos. Y le generaba a la Secretaría de Niñez que haga algo lo que pudiera sin pocas herramientas. Pero hoy por hoy, la ley dice que el juez tiene que tomar medidas. Hoy el juez ya no es quien toma medidas porque está el fiscal interviniendo. Pero fíjense qué es lo que dice la ley vigente. No deja en manos de un organismo, de un equipo de peritos, de psicólogos, de psicopedagogos, de un equipo interdisciplinario. Deja en manos del juez. La ley en eso era sabia. Ponía en manos de un funcionario público de alta jerarquía y de mucha responsabilidad como un juez, y dice expresamente, lo repito, tomará contacto personalmente. O sea, el juez de menores tenía que hacerse cargo de qué pasaba con ese niño que había cometido un delito grave y que quizá obviamente tiene todo el derecho de protección, pero también había generado una pérdida muy grande en otras personas, la víctima y sus familiares. Esto en Santa Fe un día en el 2009, 2010 se dejó de aplicar, los juzgados de menores no intervinieron más. Después también esta ley fue promoviendo el cierre de los institutos, muchos cerraron por diversos motivos. Entonces, esta ley de protección integral de niñas y adolescentes tiene muchas cosas buenas, como toda ley, también tiene cosas que no funcionaron, porque del 2005 a la fecha, vamos a las estadísticas, aumentaron los delitos cometidos por menores, aumentó el consumo de droga, aumentó la deserción escolar, aumentó el embarazo adolescente, aumentó la violencia en los niveles de los adolescentes. Algo no está andando bien en esta ley, como la de salud mental. Algo hay que modificar. Este tema del menor no punible fue la piedra en el zapato que durante 8 años paralizó encontrar un punto de entendimiento para tener un Código Procesal Penal Juvenil nuevo. Y ese segundo párrafo del artículo 53 no me lo olvido más, porque fue una discusión muy fuerte con el bloque de diputados, sobre todo socialistas, quienes defendían que la justicia no podía actuar cuando un menor no punible cometía un delito hasta llegar a un punto donde sí. Si otra vez pasa que un pibe de 15 años le pega un tiro a quemarropa y mata al playero de la estación Puma, la justicia no puede decir, "No, acá no pasó nada, de vuelta a los progenitores". Tiene que actuar. Tiene que haber un juicio y tiene derecho hasta el propio menor a que sea investigada su actitud y la víctima. Y acá empezamos a marcar algunas de las cuestiones que tiene la nueva ley procesal penal juvenil. Dejo de lado, como les dije, la acusación, el modelo. Es un código corto. Se quitaron los aspectos que establecían que la ley penal juvenil tenía como principio rector
el interés superior del niño. Lo decía 45 veces. Obviamente fui el principal demoledor de esa frase. La sacamos por completo, nos quedó en una parte, el menor no punible. Parecía que el menor que cometió un delito tenía que ir a una colonia de vacaciones en algunos proyectos. Completamente olvidada la víctima del delito, no era parte en el proceso. Como bien dijo Florencia, también trabajamos mucho en la ley 14.181, que es la ley de víctimas, y de alguna manera esa ley de víctimas incorpora a la víctima al proceso penal que antes no estaba. En esta ley penal minoril, este Código Procesal Penal Juvenil, la víctima, recién cuando venía viajando las conté, la palabra víctima aparece mencionada 13 veces. En 13 veces el Código Procesal Penal Juvenil hace referencia a la víctima. O sea que en el nuevo sistema procesal penal juvenil, que arranca el 21 de junio, la víctima es actor fundamental. Para todo. Para todo. ¿De dónde surgen estos cambios? Un poco de lo que pasó también en la práctica. En definitiva, las leyes no surgen de un laboratorio académico, de un laboratorio jurídico, surgen también de lo que, por lo menos los legisladores, tratamos de expresar lo que le pasa a la sociedad. Y claramente en la Argentina, no es una opinión, es un dato estadístico claro, puro y duro. Hay una sensación de impunidad y de injusticia muy grande. Salgamos a la calle, caminemos por Oroño, vayamos a cualquier ciudad del país, la gente siente que hay mucha impunidad respecto de la agresión, la violencia o el delito cometido por todos los que tienen menos de 18 años, por los menores. Esto es lo que siente la gente. Entonces, algo hay que hacer. Pues se cometió un delito. Entonces, primero fue separar la ley de protección de niñas, niños y adolescentes es como que había una colonización de la ley de protección integral de niños en el código. Esta es una ley penal. Esta es una ley penal. Acá no estamos frente al menor, frente al niño, a la niña adolescente que tiene que tener su derecho a educación, de trabajo, o al no trabajo, a la protección, a la salud. No, no. Eso está en un marco normativo, en un andamiaje distinto. Acá estamos hablando de una ley que atiende el caso del delito cometido, donde hay un menor que participa, que tiene un estándar distinto, y también hay una víctima que fue, obviamente, vulnerada en sus derechos y que estaba ausente por completo. Entonces, otro rasgo característico. En todas las instancias del proceso, la víctima tiene que ser escuchada. Y escuchada como establece la ley penal, la ley de víctimas, primero que tiene el derecho a ser escuchada, no es una obligación. Pero si la víctima no es escuchada, su no invitación a ser escuchada puede ser nulo todo lo actuado. O sea, quien es afectado por un delito tiene derecho a ser escuchado. Si no quiere hablar o no quiere manifestarse, puede no hacerlo. La mayoría de las víctimas no quiere saber más nada. Me entraron, me robaron, me pegaron, me mañataron, me dejaron. No quiero saber más nada. Quiero olvidarme. Eso es lo que pasa muchas veces en la victimología. No hay, me quiero sentar ante el juez y contarle lo que me pasó, y mucho menos verle la cara al agresor. Eso, de alguna manera, en la ley está previsto, como se lo dije con mucha claridad, en todas las instancias. Desde arranque, en la imputativa, si hay una imputativa, como en el derecho de fondo, con cautelar, la víctima tiene que ser escuchada ante el juez y dice, para que diga lo que le pasó, no pedirle que haga una cuestión jurídica, diga lo que le pasó, cómo le impactó el delito. Y esto es otra dimensión, porque si no teníamos al juez sentado, el hecho delictivo, el fiscal acusando, el imputado sentado, el defensor al lado y el del sonido. Ahí quedaba todo. Esa es la dimensión de la justicia hasta la ley de víctimas. Bueno, ahora la víctima se sienta. Y si la víctima quiere sentarse y decirlo sola delante del juez, solamente queda el defensor. Y si quiere decirlo por un Zoom, que lo diga. Y si quiere escribir o hacer un video, que lo haga. El lugar de la víctima es sagrado. Como dice este Código Procesal Penal Juvenil, en el artículo 6, que habla de los principios, creo. La acción penal, lo estoy
justo leyendo que previo a la culminación del plazo fijado, dice que se va a desarrollar la audiencia y bueno, se va a tener en cuenta, se evaluará, digamos, el cumplimiento de esta pena o de la suspensión en realidad del juicio, están hablando de eso, y entre ellos dice, se va a tener en cuenta la conducta posterior del imputado, los informes sociales o de primer nivel y la opinión de la víctima de acuerdo a las modalidades. En la probation, pero después, en la probation, después, o sea, en la imputativa arranca la víctima. Hasta el final, que es el juicio de determinación de la pena, donde se produce lo que incorporamos que creo casi nunca, a ver, ¿cuántos casos llegan a juicio oral público en el derecho penal santafesino? 2%. ¿Cuántos querellantes se constituyen? 2%. Las causas penales se resuelven por abreviado o criterio de disponibilidad o les prescriben. Son abreviados. O sea, el querellante, el juicio, ¿no? Son casos muy excepcionales. El grueso se va a dar en los abreviados. Por eso, otra lucha que dimos, el principio de disponibilidad de la acción penal. En los códigos que se planteaban, el fiscal cuando entendía que la prosecución, así decía, cuando la prosecución de la acción penal contra un menor de edad que cometió un delito afectara el interés superior del niño, podrá archivarlo. Fíjense, ese decreto, eso decían los proyectos de ley de hace 3, 4 o 5 años atrás. O sea que si el fiscal dice, no, mire, imputarle un delito de robo, la verdad que afecta Entonces, bueno, eso también lo quitábamos claramente. La disponibilidad de la acción la tiene el fiscal, sí la tiene. Con un criterio de atención al menor, por supuesto, pero también de la víctima. La víctima tiene que ser oída. Y si ese criterio de disponibilidad dejó a la víctima inconforme, la víctima se puede quejar ante el fiscal regional o ante el fiscal general. Es otro de los principios importantes, la 28, la disponibilidad. último párrafo. Yo le voy diciendo más o menos. Prisión preventiva, otro tema de debate. Segunda reunión de la comisión bicameral. Se armó un rock and roll porque el proyecto que traía el Poder Ejecutivo decía que la prisión preventiva iba a ser máximo por 90 días. Imagínense, yo me acuerdo que se levantó uno ahí. O sea que, bueno, otra discusión, máximo por 90 días. Finalmente, se aplicó criterio de justicia, o sea, la prisión preventiva es por los tiempos de la ley, 2 años con prórroga de 1. Como es en el derecho, o sea, como es en el derecho penal santafesino. Pero veníamos de eso. ¿Qué fiscal puede armar el caso suficientemente bien para tener en 90 días todo listo para qué? Para un abreviado. Pero no hay capacidad de respuesta. Entonces, una persona no puede caer en libertad porque la ley dice que a los 90 días tiene que irse a la casa. ¿Qué casa? Entonces fue otra cuestión. El plazo de prisión preventiva de los menores quedó establecido igual que, que en la ley 12.734, que es la ley que de alguna manera quien sostiene el Código Procesal Penal Juvenil es el Código Procesal Penal de fondo. O sea, cuando hay una duda, nos remitimos a la ley 12.734. Esto es importante tenerlo claro. Pero bueno, veníamos de eso. A ver, había una postura prácticamente abolicionista respecto de la pena al menor infractor. La víctima no estaba invitada. Menores no punibles, artículo 53, segundo párrafo, fue todo un tema. Vamos al ejemplo vuelvo al ejemplo del playero que asesinó a un chico de 15 años. Ese caso, según la ley, la interpretación actual del derecho procesal penal santafesino, se va a la casa o intervendrá la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, con muchas dificultades. Si la madre no quiere que vaya a una comunidad terapéutica, el chico se queda en la casa o en lo que... Pero el Estado se saca el lazo. ¿Qué dice el artículo 53 de la ley que empieza a regir a partir del día 21 de junio? Este párrafo, yo le puedo asegurar que faltaba que hagamos una mediación para poder sacarlo.
El artículo 52, este se llama procedimiento para adolescentes que no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, o sea, de 16 para abajo. De 16 para abajo, sin límite hacia abajo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? No se puede, obviamente, imputar un delito y aplicar una pena. No se puede privar no va a ir nunca al IRAR, ni a Piñero, pero sí dice, y esto fue toda una cuestión, fue una, fue realmente un avance de muchos años. En los casos de que en los casos de apariencia de delitos graves, en los casos que un menor comete un delito con menos de 16 años, si el delito es gravemente, un delito grave, o con grave violencia, o con uso de armas, quizás esos tres casos se aplica este procedimiento minoritorio de 2 artículos. O sea, si un chico de 14 años robó por 55 veces la bici, se la llevó, bueno, es caso a la Secretaría de Niñez, niño ni adolescente. Ahora sí, un chico de 15 años, 14 años, hay casos menores, perforan esa edad, anda con un revólver, robando, y en eso, afectando a las personas, bueno, ahí tiene que intervenir la justicia, porque querramos o no, hay un delito cometido, y esto es una ley penal. Después pues, intervenga toda la cuestión que tiene que ver con la protección de niños, pero acá hay un delito cometido, entonces acá tiene que abocarse el Poder Judicial. Comprobar la existencia del mismo y presumir su probable participación como autor o partícipe de un adolescente que no ha alcanzado la edad mínima de responsabilidad fiscal, el fiscal determinará el grado de su participación, el fiscal, o sea que arranca el fiscal, colectará la evidencia que considere pertinente y los informes de evaluación del equipo técnico. Entrevistas a adultos, consulta con él, entrevista a la víctima también, y después llega el punto final. ¿Qué pasa con el menor con el que cometió un delito? Hoy hace un esfuerzo enorme la Secretaría de Niños y Adolescentes para convencer a la mamá que le firme para mandarlo a Olavarría, a una comunidad terapéutica para que esté ahí. O sea, en lugares donde está evidentemente privado de su libertad de una manera. O sea, no está privado de su libertad, pero hay una persona en la puerta que no lo deja salir. Este párrafo, 6 años para lograr conciliar la postura que decían, no se hace nada, si el delito lo comete un chico de 14, 15 años, no hay actuación de la justicia de ninguna manera, como pasa hoy, y la frase se reintegra a sus progenitores, o los que decíamos, tiene que haber una actuación de la justicia porque hay un delito, hay una víctima. No es solamente el niño, es también la víctima que padeció una pérdida enorme. Entonces, en este caso, solo podrá ante el juez, se podrá solicitar ante el juez la adopción de una medida de protección personal del adolescente. Medida de protección personal del adolescente. Esto está basado en la ley actual, 22.271, a los fines de preservar su integridad psíquica o física. Teniendo en cuenta el interés superior del niño, es el único lugar donde se lo menciona, la de terceros o las víctimas de derecho. Si existe recomendación o solicitud del organismo de la ley 12967 y dentro de la medida que contempla. Es decir, el juez penal, a partir de ahora, es el que firma si un menor no punible cometió un delito grave o con uso de armas o que ejerció una violencia grave, tiene que ir a una comunidad terapéutica para que no estar en la calle deambulando por la peligrosidad para él mismo o para las víctimas. Esto hoy no pasaba. Caso, el playero, bueno, el fiscal dirá, tal persona cometió un delito grave, lo tengo filmado, tomó un arma, le disparó, lo mató, el delito es grave, uso de arma, tengo que llevarlo a un proceso. La víctima será escuchada, los familiares. Se dictará un auto de sobreseimiento por no ser punible, obviamente, no es punible, pero hay que tomar una medida. No puede estar en la calle nuevamente porque otra vez le van a dar 400.000 pesos para que vaya a tirar un tiro a algún lugar. Eso es lo que. Entonces, el Estado no puede seguir siendo bobo. A ver, lo dejo y de vuelta
con sus progenitores. Sus progenitores a veces no están, no estuvieron. Entonces, estos son los cambios fuertes que tuvo la ley, el proyecto de Código Procesal Penal Juvenil. Esto es con lo que nos vamos a encontrar. La ley tiene un montón de cuestiones buenas, malas, como todas las leyes, mejorables, pero claramente a partir del 20 de junio a las 12 de la noche, cuando se cometa un delito, hoy descansaba sobre, no sé cuántos jueces menores hay, pero creo que hay 11 en toda la provincia, todas las causas de menores. A partir de ahora, el Ministerio Público de la Acusación, señoras y señores fiscales, tienen que investigar los delitos cometidos por menores de 16 a 18 años o inclusive si son delitos graves por menores de 16 años y aplicar esta ley que de alguna manera fue el consenso posible, votaron casi todos los espacios políticos y en definitiva viene eh, a llenar un vacío que generaba mucha impunidad y sobre todo un Estado completamente ausente. Ese es un poco los principales aspectos de la ley penal juvenil, sin entrar en las cuestiones que ya todos supongo que saben, que son procedimentales, colegio de jueces, juez penal, la IPP, etcétera, etcétera. Incluso desde, bueno, desde el lugar que me toca trabajar hoy en día, recibimos infinidades de llamados de las comisarías mencionando la cantidad o mencionando el delito que cometió esta persona menor de edad y la respuesta es siempre la misma. Nosotros, como organismo, digamos, de niñez, lo que hacemos es intervenir, darle intervención al juez de menores y consultarle al personal policial. ¿Consultó con el juez de menores? ¿Sí o no? Si consultó con el juez de menores, ¿decide imputar? ¿No decide imputar? ¿Qué decide qué hacer? Hoy en día tenemos el SERP, que es el ex IRAR, que acá en la ciudad de Rosario. Si el delito es grave, el juez toma la determinación de poder enviarlo. Si no, simplemente la respuesta de niñez es siempre la misma, que aparezca un adulto responsable y se lleve a ese menor. Eso es todo. Ante un delito que tal vez la propia policía nos pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es? ¿Qué hacemos? Y sí, que vaya con el adulto responsable. Muchas veces pasa de que no hay adulto responsable. La madre no lo quiere ir a buscar, el padre no lo quiere ir a buscar. Existen tíos, existen suegros. Ya llega un punto que preguntamos por todo, familia de la comunidad, un vecino, alguien que se haga responsable por este chico. Y si no, sí, se termina tomando una medida de protección excepcional, pero terminás colocando a este adolescente, pues la mayoría son adolescentes, es así, a este adolescente en un centro residencial que este adolescente que se supone que también ha sido un niño que ha pasado y ha tenido y tiene actualmente sus derechos vulnerados, pero que hoy en día vulnera derechos de otros. Entonces los colocas en centros residenciales donde hay chicos que también están claramente con sus derechos vulnerados. Entonces, hasta este momento está esta puja que no se sabía qué hacer. Y por eso esta ley a nosotros nos viene a brindar una cierta seguridad de qué hacer con este menor, perdón la palabra, con este adolescente, qué hacer con este adolescente y a dónde sus derechos también pueden estar resguardados y los derechos de los otros también. ¿Cuál sería el medio, cuál sería el lugar adecuado para tenerlo hasta que el Ministerio Público Fiscal decida la imputación o no? Pero bueno, por lo menos, digamos, lo que nosotros nos quedamos tranquilos es que esta ley nos viene a dar un poco de claridad sobre cuál es el procedimiento que tenemos que seguir. Que hasta este momento estaba esta laguna de la policía, juez de menores, nadie sabía, es como que nadie sabía qué hacer. Bueno, creo que la implementación es muy buena y necesaria. Em, Te hago una consulta con respecto a, me pongo los anteojos, con respecto, justamente yo pensaba en estas medidas de protección de derechos que vos estabas leyendo, medidas de protección personal, y también la ley habla, no sé si vos nos querés hablar, de medidas socioeducativas. También fue a ver, como todo, a ver, Socioeducativas. la pena de privación de libertad está para el menor punible, obviamente, pero también están de manera autónoma, o
sea, no le aplico la pena, pero le doy otra de privación de libertad. No lo llevo a irar, pero le doy le aplico una regla de conducta que quedaron en, creo que es 9. Las primeras reglas de conducta que llegaron en la ley eran las típicas, eh, famosamente inútiles reglas de conducta como no beber, no drogarse, no andar, o sea, eso era, o sea, hubo que sacar todo eso, decir, bueno, dejemos reglas de conducta que sean más o menos medidas cautelares. O sea, vos cuando comete un delito, el fiscal puede pedir la cautelar. La cautelar puede ser la prisión preventiva, si el delito es grave, no 90 días, el régimen ordinario, 2 años y 1, el delito es grave, o puede aplicar de manera concomitante o autónoma una medida más social, oficio, atención, ir a una comunidad religiosa, no ausentarse en un lugar. Cuestiones que aparecen nuevas también, muy importante, el criterio de la justicia restaurativa. También todo eso, todo un ecosistema judicial, social, que es muy interesante, de donde hay inversión para hacerlo, funciona muy bien. Además está decir que esta ley trajo cosas que no existían, además del juicio oral y público, los fiscales está la probation, o sea, la suspensión de juicio a prueba, el abreviado, la mediación, esos institutos nuevos también están. O sea, esto parece nuevo, o sea, va a haber muchas más herramientas. Pero lo más importante es que hoy, en una provincia de 3,4 millones de habitantes, solamente 9 jueces o 10 o 11, no sé cuántos, y ya con bastante cansancio, porque ya se vienen de mucho tiempo, se hacían cargo de investigar los delitos de los menores. Bueno, ahora es el MPA y todos los fiscales, y no un fuero especializado. Si se comete un delito por menor edad en San Javier, el fiscal de San Javier tiene que actuar. No, el principio de especialidad fue otro cuco. ¿Tiene que haber principio de especialidad? Sí, tiene. ¿Qué es la especialidad de menores? No, tenemos que hacer un fuero de menores. ¿Cómo un fuero de menores? Y sí, fiscales de menores, defensores de menores, jueces de menores. Ah, sí. ¿Cuánto aumentamos el impuesto al impuesto al inmobiliario rural, impuesto a patente? ¿50%, 70%? Y pero tienen que saber. Por supuesto que tienen que saber. Tampoco son tantos instrumentos internacionales. Son 3 o 4 leyes y algunos instrumentos internacionales, pero lo que tiene que hacer un fiscal es investigar un delito. Después tendrá que ver con qué orientación la toma, pero no deja de ser la tarea del fiscal la misma que ante un delito de mayores. Investigarse una comisión de un delito. Después intervienen los organismos de la ley 12.967. Pero la actividad jurisdiccional del fiscal es la misma. Y la del juez también. Obviamente la pena la va a graduar en función de que tiene enfrente a un menor de edad. No es lo mismo, obviamente, es más el tipo de aplicación de pena. Pero insisto con esto. No nos mambiemos con el juicio penal, el juicio de responsabilidad penal, de determinación de la pena. 2% de las causas por estadística, de los informes que hacen MPA, llegan a juicio. 2%. Acá lo que va a jugar fuerte va a ser la audiencia imputativa, la cautelar y el abreviado. Y guarda con el principio de disponibilidad. También con eso. Porque hay que ver, no nos olvidemos que además de un menor de edad, hay una víctima. Hay alguien que sufrió, que perdió y que la pasó mal y que no se olvida más de eso de por vida. Entonces, digo, esos son los aspectos nuevos que hay que tener en cuenta. ¿Mm? También estaba pensando, digamos, en este nuevo abordaje que tiene la ley, digamos, ¿es solamente, digamos, con el fin punitivista, vamos a decir, o también está orientada a la prevención del delito? Esto es para prevenir el delito esencialmente. Obviamente, es una persona que hoy, 29 de mayo, la agarra la policía robando, lo lleva a la comisaría, tiene 16 años, se lo manda al juez de menores, el juez de menores no hace nada, evidentemente va a haber otro delito. O sea, si la justicia actúa, va a haber menos delito. Evidentemente tiene esa doble función, pero acá la función es analizar la conducta de un menor de edad y aplicar la ley. El sentido, o sea, ¿qué es lo que se hace con un menor que comete un delito? Durante mucho tiempo los vientos soplaban, porque también está atravesado por la sociedad y por las miradas políticas. Los vientos soplaban
O sea, yo estudié, me formé acá en la Facultad de Derecho, como usted, leyendo a Zaffaroni, me formé con Zaffaroni, también con Soler, pero básicamente se enseñaba a Zaffaroni. Ahora, evidentemente, vos a la realidad es otra. O sea, vos si no cambiás, y no, la sociedad te está pidiendo cambios, y esto es lo que empieza, fueron los cambios, los vientos que fueron cambiando a partir de 2010, 2015, sobre todo, y ahora fuertemente. Bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. En este momento la sociedad está pidiendo protección, que no sea un vale para delinquir ser menor de edad. En el Congreso se discute una ley de baja edad de imputabilidad, discusión federal. Hoy acá, por esta ley, si una persona comete un delito, el fiscal lo va a investigar. Va a hacer la acusación, la policía tiene que detenerlo. La víctima va a ser escuchada. Y si el delito es grave y lo comete un menor no punible, también tiene que actuar la justicia porque hay un delito. El cambio es muy grande, pero sobre todo es mucha más gente. Esto es como, ya le digo, la justicia de menores hoy es un auto fundido, un auto que el motor no arranca. Tengo la rueda, todo, pero no va a ningún lado. Cambiar el motor. Entran los fiscales, entran todos estos institutos nuevos, la policía va a tener nuevas reglas de actuación, seguramente. El área de niñez va a tener que invertir en lugares de alojamiento, que ya lo está haciendo, y la víctima aparece. La víctima aparece. A mí me marcó mucho como legislador un caso muy sonado, yo soy de Venado Tuerto, cerca de Venado Tuerto hay un pueblo pequeño, 3.800 habitantes, se llama Murphy. Murphy, donde hay un estudiante de Murphy que vivía acá en Rosario, un pibe brillante, Juan Cruz Ibáñez, querido, vete ese chicos que son geniales, familia constituida, mucho por delante, solidario, participaba en instituciones, estudiaba, bueno, creo que en calle Ceballos, por acá vivía, cerquita. Primer piso, una persona se trepa al balcón, estaba durmiendo, le va a robar, lo agrede, él se defiende con las manos ante una cuchilla de la persona que le estaba agrediendo, finalmente lo termina matando, esa persona se pone la ropa de Juan Cruz, que yacía muerto en su departamento, le roba algunas cosas, pide un taxi y se va. La policía lo detiene en autopista yéndose para el norte. Ese menor de edad tenía 8 causas abiertas. Yo acompañé a los familiares de la víctima a hablar con la doctora eh, Aguirre Gorchea, ¿puede ser? Jueza de menores. ¿Cómo es el apellido? Aguirre Gorrochea. Bueno, ese caso marcó esta ley, totalmente. Primero porque la persona que cometió el delito ya tenía 8 causas, o sea, estaba avisando que iba a ser algo más grave. Eran robos, uso de armas, etcétera. O sea, no puede pasar más esto. Si vos tenés una persona que tiene ya 8 causas, en algún momento con esta justicia nueva va a tener que tener un abreviado, va a tener un antecedente condenatorio. No va a estar deambulando para ver si roba o mata de vuelta. Segundo lugar, ese caso marcó porque la actuación del fiscal de Cámara, Guillermo Crovela, fue brillante, brillante, rompiendo los moldes de lo que no se podía, menor de edad, hay que dejarlo. Tenía el homicida de Juan Cruz tenía 17 años y 6 meses. 8 causas, el número en blanco. 8 detenciones de la policía, causa formada. Obviamente la justicia de menores le seguía poniendo un renglón más en la foja. No había ninguna actuación, nada. Avisaba que iba a pasar, estaba claro. Lo más grave fue que a los papás, Sonia, que fue la madre que hizo, se movió muchísimo, porque imagínense que el dolor es insuperable. La dimensión de la víctima, que ahora está presente, y la perspectiva de víctima, es enorme. Hay que hablar con. Entonces, no fueron escuchados nunca por la jueza. Nunca lo recibió. Nunca lo recibió. Sí en la sentencia condenatoria, porque hizo la IPP, después pasó a responsabilidad, después lo toma con la determinación de la pena, sí le escribe una carta al homicida. Entonces, eso no puede pasar más. Ese pésimo ejemplo de la justicia menor no puede pasar más. O sea, no puede ser que una persona esté con 8 causas de delitos graves
sin ningún tipo de atención por parte del Estado. Es como una persona, es como si alguien va al médico y mire, yo ya vengo es la octava vez que me duele el pecho. Vine hace un año, vine hace 3, vine hace 3 meses, vine 7 veces al hospital en diferentes momentos porque me dolía el pecho y me dijeron que me vaya. Ahora me duele el pecho, me morí. Bueno, eso es lo que pasa con un delito cuando hay antecedentes, y esto es muy importante tenerlo claro. Y en segundo lugar, nunca más una jueza, un juez que no escucha a las víctimas. Es una falta, por eso pusimos claramente, la ley de víctimas es de orden público. No hay lugar a duda de la interpretación. Antes de decidir cualquier medida, desde una cautelar, la probation, la acción de disponibilidad, tiene que ser escuchada la víctima, si quiere ser escuchada y no molestada. Son los cambios que se lograron. Este, es importante. Esos casos marcaron fuertemente la realidad de lo que pasa en la calle y la necesidad de adecuar la norma. ¿De cuánto ha aumentado la edad, digamos, de cometimiento de delitos de ese momento hasta ahora? La cantidad. No. La cantidad de delitos, el mapa de... Hicimos un relevamiento hace mucho, llamando a los juzgados de menores uno por uno. Hice yo caseramente, cuando era legislador. ¿Cuántas causas tienen de menores no punibles? ¿A cuántas le...? Porque cuando hay menor de edad, la policía le avisa al juez, primero, mire, acá está detenido fulanito o fulanita que cometió un delito. ¿Cuántos años tiene? 16, 15, 14. Bueno. En los registros que tenían los juzgados de menores variaba Santa Fe, de San Lorenzo, de Venado, de Casilda, de Tostado. Pero en general, en promedio, 60, 70, 40% de las causas que llegaban a esos juzgados eran de menores no punibles. Con lo cual el fenómeno del delito cometido por menor no punible está. ¿Se arregla con punitivismo? No, claramente no. Pero tampoco puede haber impunidad. Tampoco puede haber impunidad. Y tampoco la justicia de menores puede tener mirada solamente para el menor. También quien se llevó la peor parte en la historia tiene derecho a ser escuchado. Y el Estado tiene que empezar a dar respuesta a eso. Hasta ahora era poner la basura abajo de la alfombra. Años y años haciendo lo mismo. La gente dijo basta. Votó así, cambió así, pataleó así. Entonces, bueno, la norma responde a una necesidad social. Si ustedes me dicen que logramos que haya menos deserción escolar, menos inicios más tempranos en el consumo de droga, menos embarazos adolescentes, menos violencia en las escuelas, menos delitos, estoy seguro que los niveles de violencia hoy de los menores son mucho más altos que los de la década del 70 cuando se hizo la ley del año 81, estoy seguro. Y encima le sacamos al juez la posibilidad de actuar ante un menor que cometió un delito grave, aunque tenga 14 años. O sea, hay cosas que soy crítico de esas cuestiones. Porque no todo lo que no todo lo que se importa del Caribe o de Europa, pues, crítico también de la Cámara, o sea, caso Maldonado, tema que se discute hoy en el Código, en la Ley Penal Juvenil actual, en el dictamen de comisión que está dando vuelta para modificar la edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados de la Nación, que baja de 16 a 14. Tiene cosas buenas y tiene cosas que no me parece. Pero esa ley le fija un tope a la pena máxima. Al homicida, al joven de 17 años que mató a Juan Cruz Ibáñez y que arruinó a 4 personas de por vida, la justicia santafesina lo condenó a 18 años. La ley que se está trabajando, el dictamen de comisión que está avanzando en el Congreso, fija un tope máximo de la pena, un monto de pena máximo de 15 años, lo cual es discutible. El caso Maldonado, por eso digo, no, no es justo que la Corte Interamericana le venga a decir a una provincia cómo tiene que aplicar la ley, porque yo sinceramente, perdón que lo diga, de un hotel 5 estrellas en el Caribe, cualquiera da recomendaciones, hay que poner la cara acá, en el Estela Maris, acá hay que explicarle a la gente. Entonces, en el caso Maldonado, la Corte Interamericana hizo una sanción a la Argentina porque un juez de la provincia de Mendoza condenó a perpetua a un menor de edad de 17 años por un delito horrendo, horrible, que si hubiese tenido 5 meses más, le correspondía, era un homicidio, crimen y causa, le correspondía la pena de prisión perpetua. Bueno, como Mendoza hizo eso, el caso Maldonado, le aplicaron una sanción. Bueno,
También hubo que romper un poco esos esquemas, ¿eh? Que pulularon mucho en el comienzo del siglo pasado. Hoy completamente ya en retroceso, socialmente. Por eso avanza esta ley. Pero insisto, es difícil el tema de menores. Yo sé que no coincidiremos. Yo he discutido con legisladores que son amigos. Fue difícil esta ley. No fue la ley perfecta, es la ley posible. Tan difícil es que todavía 44 años de Congreso, de Cámara de Senado y Diputados de la Nación, no pudieron modificar la ley de Videla. Rige todo lo que está acá, es el derecho positivo nacional, hoy por hoy. Guste o no guste, el artículo 1 de la ley 22.278 es legislación. Ninguna convención, ni la ley de protección integral, derogó ese artículo. La Convención Interamericana, la Convención de Derechos de Niños solamente establece dos límites a la punibilidad a los menores de edad. Dos, no hay para los estados que suscriban la posibilidad de aplicar la pena capital, ni de mandarlos a la guerra con menos de 15 años. De ahí para abajo no hay límite a la punibilidad, ni a la edad, ni tampoco al monto de la pena. Cada país lo va aplicando. Argentina tiene un esquema. Abrimos a las preguntas, ¿te parece? Acá Sí, tengo me quieren hacer una pregunta o comentario acá en el chat. Fabiola, ¿te querés leer? Ahí está. Hola, sí, no sé si se escucha, yo no te escuché, Flor. Perfecto. ¿Me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, no, a vos no se te escucha el micrófono. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacer una consulta en relación a la víctima o a la participación de la víctima. Eh, Primero, para mí la 14181 era una ley necesaria. Yo la conozco a Graciela Brondino, conozco su lucha, el ex senador, el doctor Enrico también sabe del tema y me parece una ley muy buena que implementó reformas muy necesarias en el Código Procesal Penal. Y en relación a la participación de la víctima en el Código Procesal Penal de Menores, eh, también me parece muy pertinente. Lo que yo quería consultar era si no parecería necesario a lo mejor o no se entendería necesario la reglamentación de la ley provincial, la 13923, que trae el servicio de acompañamiento o patrocinio letrado para niños, niñas y adolescentes, en cuanto a uno de los presupuestos de participación obligatoria de esta figura, la del abogado del niño, es cuando los niños son víctimas de delito. Y esta ley, que ya tiene un par de años, nunca fue reglamentada y yo, a mi forma de ver, la creo en una norma súper necesaria, sobre todo en este contexto en el cual vamos a tener muchas situaciones en el fuero, en las cuales los autores penalmente responsables sean menores de edad, pero muchas de las víctimas, sobre todo en delitos sexuales, también sean menores de edad, que van a tener que ir a declarar y tener un patrocinio adecuado y tener esa declaración de impacto. Si no sería necesario, esta es la pregunta o comentario, no sé qué piensan ustedes. Florencia es operadora del sistema y bueno, el doctor, usted en razón de la incorporación a la 14228, tener esta herramienta también como complementaria en el marco de dar una eficiente y adecuada participación de los niños y adolescentes víctimas de delito en el marco de este nuevo sistema que prontamente se va a implementar. Sí, me parece bien, no conocía el detalle de esa ley. De todos modos, la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes tiene que tener una presencia en todo este proceso y también cuando hay un menor afectado por un delito. Es el lado inverso de lo que veníamos hablando, ¿no? Hablamos del menor que comete un delito, acá es el caso del menor que es víctima de un delito. Em, en materia de la perspectiva de víctimas, todavía en Santa Fe no se le llevó a concretar la ley 14.181, que crea los derechos de las víctimas, es más fuerte que a nivel nacional, todavía no está plenamente aplicada, hay cuestiones que faltan, pero obviamente coincido, y yo personalmente, todo lo que sea en favor de la víctima, estoy de acuerdo, obviamente, porque fui un poco autor de esa ley, pero
no tendría que tener un menor que es objeto de delito, no tendría que tener faltante de recursos humanos y profesionales para asistirlo, psicólogos y abogados sobre todo, además de que puede tener su propio patrocinio, ¿no? ¿Querés que te dé así, puede escuchar también las personas que están en Zoom? Sí, no, lo que te decía que hay que crearlo porque no están. Cuando había menores víctimas, se solía citar al asesor de menores, esa figura ahora pasa a ser un fiscal. Eh, Está faltando algo ahí para poder asesorar al menor víctima, porque sea el delito cometido por un menor, sea el delito cometido por un mayor, el derecho a tener a alguien lo sigue teniendo. El Centro de Protección a la Víctima solía mandar gente, pero no hay recursos para todo. Ese es el mayor problema. Y ya que me dieron el micrófono, quería preguntar, el interés superior del niño está en las convenciones, o sea que lo saquemos del código, sigue vigente. Lo que hay que hacer es interpretarlo bien, porque el interés superior del niño no es una patente de corso para el del menor delincuente. No, es al revés. Muchas veces el interés superior del niño me puede obligar o impone que ese niño no lo reincorpore al lugar donde vivía, porque es perjudicial para el chico, porque va a volver a delinquir, porque va a volver a ser también como víctima parte de un delito. O sea, el interés superior del niño hay que interpretarlo bien. Además, se aplica en todas las áreas. Si vos tenés un menor, víctima o testigo, la defensa lo quiero confrontar, no por el interés superior del niño, declaran cámara de juez y vos no le podés hacer ninguna pregunta. Y si hay algo que vos no pudiste saber, el interés superior del niño dice no hay que revictimizarlo. Y así hay muchas aplicaciones de ese principio. O sea, no lo tenemos que interpretar como una patente de corso para el menor delincuente. Nada más, una acotación. Atinado, porque en las leyes que venían, el Código Procesal Penal, van a ver el artículo 3, los principios, no aparece el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque era uno de los principios rectores, con lo cual nunca ibas a terminar imputando a nadie, porque entonces esta es una ley penal, no es una ley de promoción de derechos, es una ley de actuación de la justicia ante un delito cometido por un menor de edad. No hay que mezclar la ley de protección integral con una ley penal, aunque el actor sean los niños. Sí, sí, eso está claro. Exactamente. Eso está, yo lo leí antes, artículo 53, último párrafo. Cuando el juez diga, por protección y por interés superior del niño, menor no punible, toma una medida distinta que no sea mandarlo otra vez al barrio donde otra vez lo va a agarrar y lo va. Sí, Sí, ¿qué tal? Bueno, yo tengo algunas preguntas. vos cabeceabas mucho cuando yo hablaba, así que Sí, sí, tenés sí, sí. mucho cuestionamiento. No, algunos nomás. Está bien, está bien. Yo lo que veo por ahí es que tal vez no sé si ese exceso de punitivismo que veo en la ley va a traer la solución a los problemas que están teniendo los menores, porque también me parece bien que la víctima se la escuche, pero también tenemos que pensar de que la víctima no es objetiva y que nosotros necesitamos que los operadores del sistema penal sean objetivos. Entonces, si nosotros le vamos a dar tanta importancia a lo que piense la víctima, que es válido que esté en el proceso, que hable, que se la escuche, pero que no sea una suerte de vendetta contra la persona que delinquió, que presuntamente delinquió, porque hasta que no tenga una sentencia firme, no va a delinquir. Ahora, no sería culpable. Ahora bien, decimos, bueno, sí, está bien, el máximo de la prisión preventiva van a ser 3 años, como máximo. Yo no quiero estar un día preso, y más si soy inocente. Ahora, ¿cómo le arruino la vida a un pibe de 15 años que lo dejé 3 años preso y después resulta que es inocente? ¿Cómo va a reaccionar No, el pero pará, Estado? no hay, es imposible a un chico de 15 años meterlo preso. ¿Está Bueno, claro? no, está bien, 16. De hecho, bueno, tengo un caso en particular que salió absuelto el chico. 2 años y medio preso. A los 18 años lo llevaron a Coronda, directo. Cumplió 18 años a Coronda directo. 8 meses en Coronda.
el juez dijo, es inocente. ¿Quién le devuelve la vida a ese pibe? Dudo. Claro, porque yo no sé si la prisión preventiva va a ser la solución. Creo que el Estado tiene que trabajar de otro lado. Sí, sí, eso está muy... Es válida la cuestión, pero Ah, mira, yo digo esto y los fiscales que están escuchando, los jueces, me van a agarrar, me van a colgar de acá del... La verdad que la prisión preventiva es la primera respuesta del Estado. No sé si esa persona que está en Coronda era inocente o no. Quizás prescribió la causa. no, No fue inocente. sé, o sea, es muy raro. Pero no Pero- creo que haya muchos casos de personas que estén en el proceso penal y sean inocentes. Sí pasa por ahí en el delito de, el fenómeno del delito de las falsas denuncias, delitos, bueno, pero en lo que son delitos contra la propiedad que generan hoy un problema enorme, no, es muy raro. La persona tienen básicamente que son llevadas a prisión preventiva, tienen antecedentes, todos. Y segundo, lo de la víctima que plantea, está bien. Obviamente que no puede ser una vendetta el proceso penal, ni que la víctima va a estar sentada en el estrado. Pero antes no se la escuchaba. Ahora hay que escucharla. Después el que tiene que componer todos los intereses es el juez. Escuchará al fiscal, escuchará al imputado, al defensor también y a la víctima. O sea, es una dimensión nueva que antes no estaba, que es saludable que esté, obviamente, porque él, insisto, el convidado de piedra que se llevó la peor parte y nadie lo escuchaba. Pero escucharlo, ¿no? Yo la última, ya devuelvo el micrófono. Otra cosa que también me asusta un poco es la posibilidad, que en realidad no está mal, digamos, la salida alternativa, el abreviado, la probation, que no empieza a ser el camino fácil de los fiscales y los defensores también, me incluyo, en decir, viene un menor de edad y bueno, ya está, aceptaste abreviado, pibe, 2 años, prisión condicional, ya está. Dame los porcentajes. Y que, no, Ya, debe ser, supongo que si pasa en la parte de mayores, en menores. va a Pero ¿cuál es pasar. el problema? Que, por ejemplo, a mí a veces cuando vienen mis defendidos, son jóvenes a veces, les planteo las situaciones, vos aceptaste estar bebiado y nunca más conseguí un laburo. Porque te sale siempre, después, por el tiempo de la condena y 10 años más, te va a salir ese antecedente penal. ¿Y quién te va a dar laburo? Nadie. Entonces, que no empecemos a usar, los fiscales no nos digan, bueno, mira, esto para mí son 8 años de prisión, pero si vamos a aceptar el abreviado, 3 de condicional. Que no usemos eso porque estamos arruinando también a una generación de pibes. Ahí está el micrófono. Para, doctor. Futuro Si no, no fiscal. escuchan los que, si no, no escuchan los que están en el Zoom. Juan José es futuro fiscal del nuevo sistema. Bueno, soy secretario penal desde el año 2005, 2006, en el juzgado de menores de San Lorenzo. Paso al nuevo sistema. La verdad que la ley tiene muchas cosas buenas y otras que hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice de que los jueces de menores con los casos de no punible, sean serios o no sean serios, no se actuaba. Una cosa fue antes de la ley 12967, copia de la nacional, y otra cosa fue después. Hasta la sanción de la ley 12967, porque Santa Fe todavía no se había adherido a la nacional, ante un caso de menor no punible, serio, el juez disponía. Y teníamos lugares donde ponerlo. La casa del huérfano, la casa del padre Santidrián, etcétera, etcétera. Distintas comunidades religiosas que ahora ya no las tenemos más. Todo desapareció. Espere. Escúcheme a parcero, que a usted le gusta el Coincido con tema de usted, cama. doctor. Coincido con usted. Escúcheme a parcero. A partir de la ley 12967, el trámite de punible se trabajó igual, pero nosotros cumplíamos porque nos lo han planteado oficial a la Dirección Provincial y Local de Niñez a los fines que tomen las medidas necesarias para el menor, que es de acuerdo a la ley 12967, la tenían que plantear ante los juzgados de familia. A ver si los chicos seguían o no con los padres. Eso no se habla. Que lo solucionó usted. Porque ahora
esas decisiones las tiene que tomar el juez de menores. Pero el tema es que no sé si no llegaban, porque los oficios los mandábamos a tomar las medidas a implementar con el juzgado de familia o no se tramitaban. Eso yo no lo sé. Yo cumplo con la obligación de ponerlo a disposición de la Dirección Provincial de Niñez y que realice las medidas que tengan que hacer ante el juez competente. El juez competente desde la 12967, que usted lo dice, del tiempo de Wiener, es competencia, por un lado, del Poder Ejecutivo local o provincial y por el otro lado del Poder Judicial de Familia. Porque es mentira, y lo voy a sostener, que se haya derogado la ley de patronato. Lo único que se cambió es que de un patronato judicial desde 1903 a la fecha, a la ley de la 26061, era judicial. Y después fue administrativo. Exactamente. Y no organizaron el poder administrador, que es el poder ejecutivo, no lo organizó. Totalmente. de acuerdo. Con el tema de menores, hay algo que tienen que tener en cuenta, que en el Código Civil dicen, cuando se reforma, que eso no es más patria potestad, etcétera, yo no sé cómo voy a actuar en un juicio oral, porque la verdad no me tomé la sublingual. Bueno, Téngase fe, que va a ser fiscal dentro de 20 días. fe, es una cuestión de responsabilidad. Bueno, el Sí, no, tema bebé. no, yo sé lo que hay que hacer. Yo sé lo que hay que hacer. Y aparte, me toca bailar con la que me toque. Me hubiera gustado que me preguntaran. Y en mi caso particular al menos. Uy, perdón. No, el tema es si se van a asignar los recursos, porque la interpretación del derecho penal, hay no dos interpretaciones, dos modos de aplicación que estamos en los tratados internacionales. Si lo vamos a aplicar como los mayores de un modo retributivo, que la verdad el derecho penal es el fracaso de la civilidad, o lo vamos a aplicar con un medio reparador, restaurativo, como le quiera llamar. Porque el derecho penal de mayores es, vos la hacés, vos la pagás. En el derecho de menores, que hay que actuar con el primer caso, no con el último, es un principio de oportunidad. ¿A qué le llamo? Es un derecho de primera oportunidad. Tanto así que se lo declara autor penalmente responsable y se tarda un periodo de no menos de un año para ver si es necesario o no aplicarle la pena. Y yo no sé, como fiscal, cómo voy a poder aplicar los plazos procesales que me da el nuevo código de procedimiento con el tema de pedir si es necesario o no aplicar una pena. Y una cosa, a mí me gustaría, y no lo logré, que sí lo había logrado Vélez Sarsfield en materia del Código de Comercio, que se defina el término de delincuente, porque hablamos de personas que cometieron delitos. Pero para mí delincuente, como dijo usted, tiene que haber habitualidad, una profesionalización de su actividad y obtener un lucro con eso. Es decir, Hablamos de aquí no imputado, no de delincuente. ¿Eh? Hablemos de imputado, que es lo que dice la ley. delincuentes. Sí, sí, Yo pero la- no. Habló Usted de tiene que aplicarlo para delincuentes. imputado. Delincuente es Bueno, acción pero, social. bueno, pero la gente habla de delincuentes. Sí, por supuesto. Y habla de delincuente así haya roto un vidrio de una casa tirando con una gomera. Ay, el primario es el primario. A ver, no. Yo le digo que el organismo El está primario es el primario. El que reitera delito. definición y tiene que aplicarlo con el juzgado de familia. No lo hizo. No, eso está claro. Coincido con esto. Ahora cambió. Solucionó. Sí. Es más, muchos se han quejado por eso. Pero usted lo solucionó y quiere que le diga una cosa, tiene razón en solucionarlo. Y tiene razón también que el equipo interdisciplinario sea escéptico y esté a disposición de la Corte para asignarlo a los distintos casos. Es lo mejor que hay, porque eso permite que los informes los consulten todos, fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Es excelente, porque resulta que uno ve
la evolución de los chicos a través de esos informes de gente especializada, y lo que le tendrían que coordinar es con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud, porque tenemos muchos problemas que son de salud mental. Sí, claro. Y eso se lo digo desde el 2005 hasta hoy. Y si lo pregunta al juez Javier Prado, le va a decir lo mismo. Sí, sí, ya sé. Esa No, es por- una ley que eso es también coincido con lo que dice. algo que nos debemos, que es la revisión de la ley de salud mental, pero bueno, es nacional. Bueno, nosotros sí. Como defensor. El Código Civil, cuando modifica la ley de patria potestad, que ahora se llama responsabilidad parental, inclusive para los que no tienen vínculo de sangre, como ser un concubino o una nueva pareja, resulta que elimina lo de Vélez Sarsfield del tema de la corrección física. Dicen que no escuchan, pero quiero responder lo que te dijo. A partir de ahora, menor no punible que comete un delito, que se lo pasaban a no sé dónde iba, el juez penal no se puede sacar el lazo. Y el fiscal, usted doctor, lleva el caso ante el juez penal. La ley dice eso. La ley de fondo lo dice del año 81. Se dejó de aplicar por esta bajada que hubo a partir del 2009. Esta ley nueva que rige en Santa Fe es clara, indubitable. No es y vuelvo a responder, no es para una vendetta contra el menor. Está claro que en toda la legislación es darle una oportunidad, pero cometió un delito y si el delito es grave, tiene consecuencias. Sí, sí, sí. 648, no me acuerdo. Resulta que los padres tienen, que para mí es una obligación del Estado, los padres tienen la facultad, si no pueden encauzar a sus hijos, de pedirle una solución al Estado. 647, Ahora que habla el padre, 648. les paso un aviso. En el proyecto de ley nuevo que está dando vuelta en la Cámara de Diputados, que se puede llegar a aprobar, creo yo que tiene Tuvo aprobación de tiene también de mayoría, es importante. Una de las cuestiones que introduce es que da la pena como siempre, después las penas accesorias el resarcimiento de los padres por el daño, eso no estaba en la ley penal actual. Digo, me llamó la atención ese agregado que tiene la que tendría la nueva ley penal juvenil de Argentina. Tiene cosas buenas, tiene cosas que mucho no me gustan, pero bueno. Bueno, nosotros le queremos agradecer desde la comisión y el público también tu participación, Lisandro. Sabemos que sos una persona ocupada, que hay unos pequeños problemas en la provincia, en Vera, por ejemplo, con las inundaciones y todo eso. Bueno, tu tiempo y bueno, y gracias por esta nueva ley que seguramente, como vos dijiste, tiene muchas cosas a favor, tiene muchos detractores también, pero bueno, por lo menos pusimos claridad sobre algo que no lo tenía. Así que bueno, y conocemos sobre todo el procedimiento a seguir. Así que bueno, desde ya muchas gracias a los que participaron por Zoom. Así que Gracias, gracias gracias. a todos. Gracias. Gracias a todos ustedes la verdad que yo les agradezco mucho que hayamos charlado, que hayan estado. Gracias, gracias Florencia, gracias al Colegio de Abogados. Y bueno, como todo lo nuevo, el 21 de junio empieza a regir un nuevo sistema, es como pasar un cambio importante, como pasar de voto papel a la boleta única, del sistema escrito al sistema oral. eh, Así que bueno, esperemos ese momento que va a haber que ir perfeccionando. El Código Procesal Penal, desde que empezó a regir el 10 de febrero del 14, tuvo después 17 cambios. Afinar el motor, digamos, cuando lo ponen en marcha. Esto va a ser parecido, pero es un paso adelante muy importante que tengamos un nuevo Código Procesal Penal que empieza a regir en 20 días, un mes. Gracias.